Continuamos con el doctor José Aguirre, es el último ponente con el tema metales pesados en suelo, fuentes, distribución y efecto en la microbiota. Bueno, un poco de su experiencia profesional. Él es licenciado en químico, biólogo, parasitólogo por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es maestro en biociencias por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctor en ciencias bioquímicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, investigador asociado del proyecto Protección de la Propiedad Intelectual Social del Carácter, Fijación Biológica de Nitrógeno del Maíz Olotón y Aprovechamiento en la Seguridad y Soberanía Alimentarias en México. También desarrolla profesional en el área de la interacción planta-microorganismo y análisis de la microbiota de suelos contaminados con metales pesados para la bioremediación. Tiene aparte la dirección de 4 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 1 de doctorado y publicación de 13 artículos en revistas internacionales. Adelante, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar? ¿Es mi presentación? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como bien lo dijiste, les voy a presentar algo de lo que llevo trabajando ya algunos años, sobre todo con metales pesados en suelo, las fuentes, distribución y el efecto en la microbiota. Bueno, primero les voy a hablar sobre qué son los metales pesados, que en general se consideran aquellos elementos que tienen un número atómico superior a 20 y una densidad atómica mayor a 5 gramos sobre centímetro cúbico, y que además tienen las características particulares de un metal, que es decir, que sea conductor de la electricidad, del calor, que tenga alto punto de fusión, entre otras características que destacan a los elementos metálicos. Los metales pesados pueden ser esenciales, es decir, son aquellos que vamos a necesitar para desarrollar funciones metabólicas, ya sea que actúan como cofactores de enzimas o de proteínas, estabilizando la estructura cuaternaria, y que además se requieren en condiciones traza, que va de 10 a 15 partes por millón. Si bien estos metales son importantes, se requieren en muy bajas concentraciones y de esta manera, como en el caso del cobre, del hierro, del manganeso, del magnesio, el cobalto, el zinc y el níquel, van a formar parte de estructuras esenciales para la vida, como lo es el hierro para la hemoglobina, el magnesio para el caso de la clorofila, o el zinc, que forma parte de dominios en proteínas que van a formar dedos de zinc que se encuentran en muchos factores de transcripción que regulan la expresión de genes en la célula. Pero también tenemos metales pesados que no son esenciales y, como su nombre lo dice, pues no son requeridos para funciones metabólicas. Al contrario, están asociados a procesos de toxicidad. Es decir, que inclusive a bajas concentraciones puede desencadenar problemas celulares, desregulaciones en diferentes sistemas antioxidantes y de esta manera causar daño a la célula, como en el caso del plomo, del cadmio, del cromo y del aluminio. Entonces, cuando hablamos de metales pesados, suele utilizarse como sinónimo metales tóxicos, pero no es así. Digamos que como metales tóxicos vamos a englobar a los metales pesados que ya les mencioné anteriormente, más a metaloides, aunque estos no cumplan con las características que debe tener un metal. Estos metaloides pueden ser arsénico, puede ser antimonio y selenio. Y la característica de todos estos elementos, más allá de lo químico, es que van a afectar negativamente la salud de los organismos, desde a nivel microscópico como macroscópico. Además, no se pueden destruir, sino que van a cambiar de forma química, haciéndose más o menos biodiversos, y que tienen la característica de suelen ascender en las cadenas tróficas, donde pues los individuos pequeños son comidos por otros más grandes, y con ellos van a la vida del primero que fue consumido. Y así hasta que el consumidor,
fueron a su vez acumulados por sus presas. Además, estos metales tóxicos, como en el caso del níquel, son considerados cancerígenos humanos. Pueden causar cáncer de diferentes tipos a través de varios mecanismos que les voy a explicar ahora. Y también hay unos que son probables carcinógenos, que todavía no hay suficiente evidencia para ligarlos directamente con la aparición del cáncer, pero sí está asociado de cierta manera la presencia de plomo a problemas que conllevan al desarrollo de cáncer. ¿Cómo estos metales tóxicos afectan los sistemas celulares? Uno, porque como les mencionaba, pueden directamente sustituir algún elemento que forma parte ya de una estructura. Por ejemplo, en el caso de aquellas enzimas, como los dedos de zinc, que les decía que son importantes para regular la expresión de genes, pueden ser sustituidos por un metal pesado, como en el caso del plomo. Entonces, al pasar esto, la proteína que tenía cierta estructura, pues ahora ya no la tiene o pierde esa afinidad que tenía cuando inicialmente tenía el zinc y ahora reconoce otros sitios que inicialmente no podía hacer, lo que conlleva a la expresión de otros genes o a la pérdida de la expresión del gen que estaba regulando. También va a producir un aumento en las especies reactivas del oxígeno y con ello pues puede conllevar a una lipoperoxidación de los lípidos de la membrana de los organismos y además pueden también causar daño directamente al ADN. Otro de los mecanismos también es que afecta el transporte de iones esenciales en la membrana, afectando los transportadores. Y el daño más grande, que es el que les decía, es a nivel de genotoxicidad, en donde directamente todos los radicales libres que no pudieron ser contendidos adicionales a los que se están generando en presencia de los metales pesados, pues va a llevar a rupturas directas en el ADN. Y esto se ha evidenciado porque los individuos que están en presencia de metales pesados y tóxicos, pues sufren rupturas en el ADN que se pueden observar por la aparición de micronúcleos, es decir, la aparición de núcleos pequeños adicionales al núcleo de la célula, o también por rupturas directas de los cromosomas. Sin embargo, aunque esta toxicidad es un mecanismo general de los metales tóxicos, va a depender a su vez de otros factores. Va a depender de la exposición principalmente, es decir, en qué forma química se encuentran, en la concentración en la que se van a encontrar en el ambiente y el periodo de exposición. Hay toxicidades que pueden ser crónicas, es decir, que se van acumulando con el paso del tiempo a concentraciones bajas hasta que en algún momento se acumula una gran cantidad de elementos y entonces los daños son evidentes, o una intoxicación aguda que ocurre de manera rápida a una alta exposición del metal pesado. Y además de la vulnerabilidad del organismo en cuestión, hay algunos organismos que son más sensibles a los efectos de los metales tóxicos, ya sea por la estructura de su membrana, ya sea porque en el caso de los microorganismos, porque pueden ser resistentes porque tienen algunos mecanismos y algunos otros no tienen esa capacidad de resistir porque a lo mejor tienen en su pared algunas moléculas que tienen cargas negativas y que atrae de una forma mucho más exacerbada los elementos a la célula. Entonces, bueno, ya partiendo de este contexto de qué son los metales tóxicos, los metales pesados, estos van a estar presentes en el suelo y van a estar unidos al suelo de diferentes maneras. Puede ser de forma electrostática, es decir, por simples interacciones negativas y positivas. Pueden estar absorbidas, es decir, que haya un mineral que tenga carga negativa, que sea, por ejemplo, un carbonato o un fosfato, que pueda tener carga negativa y que entonces se una a los cationes, que son estos elementos pesados. También puede ser que sean precipitados o que formen complejos directamente en la superficie. Bueno, ¿para qué les explico esto?
porque la biodisponibilidad y la accesibilidad de los elementos va a depender de la fase mineral en la que se encuentran en el suelo. Por ejemplo, los elementos que se encuentran a fases minerales que son ricas en sulfuros, como por ejemplo la pirita, la calcopirita, inclusive los fosfatos, pues son de baja disponibilidad. Es decir, que están unidos de una manera tan fuerte a los minerales que es muy difícil que puedan liberarse. La forma en la que lo pueden hacer es que ocurra la liberación de ácido en el ambiente, ya sea por oxidación de sulfuros a sulfatos o por la producción excesiva de ácidos orgánicos provenientes de la actividad microbiana. Entonces, pero también a su vez hay elementos que van a ser mucho más biodisponibles si se encuentran unidos, por ejemplo, a carbonatos o arsenatos, que en el caso del arsenatos, pues son sales de arsénico que son fáciles de disolverse en agua. Entonces, el agua de la lluvia podría ser suficiente para que estos elementos puedan liberarse. A su vez, la biodisponibilidad de estos elementos va a depender del tamaño de partícula. Entre mayor sea el tamaño de la partícula, es decir, en suelos que sean mucho más arenosos, pues es menos probable que los elementos estén biodisponibles, ¿no? Porque la superficie de interacción con el agua pues sería mucho menor en comparación con partículas pequeñas como limo o arcilla que pudiera interactuar mucho más con el agua y con otros compuestos, y entonces los elementos serían fácilmente liberables. Y también tiene que ver con pues los elementos que se encuentran a su vez presentes en el suelo. Generalmente, cuando hay aluminio, hierro, manganeso y otros óxidos, estos y se encuentran unidos a metales, estos no suelen tener una alta biodisponibilidad. Y también depende de cuando están unidos a otros elementos. Por ejemplo, en el caso de los elementos que están unidos con cuarzo o que están unidos con algún tipo de calcita y están unidos fuertemente en el ambiente y forman parte de la estructura cristalina, es muy difícil que puedan liberarse del ambiente, ¿no? Sin embargo, cuando estas capas minerales son disueltas por lluvia ácida, por ejemplo, los elementos ya son disponibles. Y entonces uno de los últimos factores que van a influenciar la biodisponibilidad de los elementos es el pH. Cuanto más ácido sea un pH en el suelo, más biodisponibles son los elementos, más se pueden movilizar y entonces están mucho más accesibles para que las plantas lo puedan absorber o para que interactúen con la microbiota presente en el suelo. En ocasiones, es común encontrar los reportes de concentración de metales en suelo de una forma global, es decir, reportan concentraciones totales de cobre, de cadmio, de plomo, de arsénico. Sin embargo, es importante distinguir a qué fase mineral o a qué fase del suelo se encuentran unidos los metales. Nosotros, y lo que he venido trabajando yo, es hacer extracción química secuencial de las muestras del suelo. Es decir, a partir de una muestra de suelo, realizo diferentes extracciones partiendo de una misma y en cada extracción uso un sistema de extracción diferente que va a extraer metales que se encuentran unidos a diferentes matrices dentro del mismo suelo. Por ejemplo, de esta manera yo puedo conocer cuáles son los metales que están solubles, cuáles son los que están unidos a la fracción intercambiable, cuáles están unidos a carbonatos, cuáles están unidos a oxidróxidos de hierro y manganeso, cuáles están unidos a materia orgánica y cuáles a la fase residual. Entonces, conforme más vamos bajando en esta clasificación, pues es mucho menos probable que estos elementos sean biodisponibles, ¿no? Por ejemplo, la fase soluble, que es de liberación inmediata, sería los elementos que pueden liberarse después de una lluvia y que entonces inmediatamente serían absorbidos por la planta. De manera contraria, los metales que se encuentran en la fase residual o en materia orgánica, pues difícilmente van a ser liberados en periodos cortos. Al contrario, van a ser liberados 5 o 20 años o hasta miles de años después, porque naturalmente
no hay eventos que los liberen. Por eso nosotros en el laboratorio tenemos que atacarlos con ácido nítrico, con peróxido de hidrógeno e inclusive con ácido fluorhídrico para poderlos cuantificar. Entonces, en el caso del suelo, cuando quieres evaluar los elementos presentes en un suelo, ya sea de cultivo o en la rizósfera, es importante contemplar las fases biodisponibles, que serían de la soluble, la intercambiable y en ocasiones la unida a carbonatos, que serían las que pudieran liberarse en un lapso de un año. Bueno, entonces, en cuestiones de regulación, ¿cuáles son las concentraciones de metales que comúnmente o que se aceptan como límite para los suelos de agricultura, ¿no? Podemos ver que va a variar dependiendo del país. Sin embargo, en el caso de México, de acuerdo a la norma 147 de Semarnat, pues para arsénico están 22 miligramos por kilogramo, para cadmio 37, para el caso del cromo 280 miligramos por kilogramo y para níquel 1600 miligramos por kilogramo. De hecho, para níquel es del elemento en el cual México se acepta que es mucho más permisible en comparación con otros países. Y para el caso del plomo, también acepta como límites superiores a 40 miligramos sobre kilogramo, que también se encuentra dentro del promedio de los límites permisibles para otros países. Y esto es porque el tipo de roca y mineralogía presente en México suele ser mucho más rico en algunos elementos. De hecho, por eso México se encuentra dentro de los países que, por ejemplo, en el caso de la plata, suele oscilar entre el primero y el segundo lugar en explotación de plata, porque digamos que las rocas de México son muy ricas en estos elementos, pero lamentablemente adicionales a la plata se encuentran otros elementos pesados como plomo, como zinc, como también níquel, que pueden ser liberados durante el proceso de extracción. Entonces, por eso es que en algunos países o en otros los límites permisibles suelen variar por el tipo de roca y mineralogía de la zona. Bueno, y bueno, ¿esto qué tiene que ver o cómo impacta en el suelo y la ecología de los cultivos y de la microbiota asociada? Entonces les decía que los metales pueden provenir de forma natural a través de los minerales, a través de los insumos de agricultura, que ahorita los vamos a ver, industrial también, las zonas alrededor de industrias que manejan metales pesados o que manejan colorantes, o incluso la minería, pues los suelos suelen ser más ricos en metales pesados. Y también pueden provenir inclusive de los residuos de los hogares. Todos estos elementos van a viajar ya sea en suelo, en agua o incluso en el aire y van a llegar al suelo, porque es el destino final de muchos de estos elementos. Y en el suelo se van a concentrar y van a impactar en el suelo directamente, en la fertilidad, en la microbiota, en los procesos de mineralización del carbono y del nitrógeno, y también directamente en las plantas, porque van a inducir daño oxidativo por los mecanismos que les platiqué al principio, van a afectar las vías de biosíntesis de muchos flavonoides, de muchos carotenoides, que son características de frutos y que entonces al estar afectados pues va a disminuir la calidad del producto y también pueden causar anomalías reproductivas. Esto en combinación pues va a llevar a una reducción de la producción de los cultivos. ¿Sí me siguen oyendo? Sí, sí, Pepe. Ok, bueno. Sí. Entonces les mencionaba que estos metales pesados, desde el punto de vista de agricultura, pues sí, pues vienen de todas las fuentes que les mencionaba, pero directamente los insumos de agricultura tienen metales pesados. O sea, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, los que son a base de nitratos, fosfatos y también los que sean a base de limo, pueden tener cromo, cadmio, cobre, zinc, níquel, manganeso y plomo, porque los insumos de agricultura no suelen ser producidos de una forma tan estricta o a un nivel químico donde puedan eliminar esas trazas.
entonces suelen acompañarse con los productos fertilizados. En el caso de los pesticidas, de los herbicidas, de los insecticidas y los fungicidas, pues muchos son a base de cobre, de hecho, por su actividad antifúngica, pero es directamente el metal. Entonces, como les mencionaba, las plantas van a absorber estos elementos de manera tal que los van a concentrar en los diferentes tejidos y, como vamos a ver más adelante, lo pueden traslocar a la parte aérea de la planta y a los frutos, que es finalmente lo que el consumidor va a comprar. Y también pueden provenir de biosólidos, pueden venir presentes en las compostas, pueden venir también presentes de aguas residuales, porque muchos cultivos, es bien sabido, son regados con aguas industriales o aguas de drenaje que son ricas en estos elementos. Entonces, con el paso del tiempo, pues se van acumulando o se van concentrando en los ciclos de cultivo. Entonces, solo para entrar en contexto de qué podemos encontrar o las concentraciones, en los fertilizantes de urea, que son estos muy utilizados en todos los cultivos, pues vamos a encontrar arsénico, vamos a encontrar cadmio, níquel, cobre, plomo y zinc, aunque inicialmente pues la urea se utiliza como una fuente de nitrógeno para el cultivo. Sin embargo, no siempre es adicionada a los suelos de manera controlada, y entonces de forma secundaria estamos concentrando los elementos pesados en el suelo. Entonces, como les mencionaba, en estos fertilizantes químicos vamos a encontrar cromo, níquel, cadmio, plomo. En el caso de los fertilizantes a base de nitratos, vamos a encontrar de entre 2 a 120 miligramos por kilogramo de plomo, y en los que son de fosfatos, de 4 a 1000 miligramos por kilogramo. Es decir, que nosotros en los fertilizantes a base de fosfatos podemos encontrar cerca de 1 gramo de plomo por kilogramo de producto. Entonces, si nosotros consideramos que se requieren bajas concentraciones de muchos elementos tóxicos para causar daño, entonces realmente es un peligro asociado al consumo de los alimentos, y que entonces es un tema que debería de tratarse a nivel de seguridad alimentaria, adicional a los problemas, como bien se hablaba, de los patógenos, de la calidad del producto, pero también de los elementos químicos que van acompañados del producto en sí. Y también algo muy importante, lo de la composta, que sí es verdad, el compostaje es una forma de hacer agricultura, digamos, verde. Podemos adicionar nutrientes al suelo de esta manera. Sin embargo, si no hay un buen control de las compostas, un control químico a nivel de metales, pues también pueden tener altas concentraciones de zinc. Pueden tener hasta casi de 6 gramos de zinc por kilogramo de composta. Entonces, realmente los valores de metales en composta son muy altos, ¿no? Plomo, cerca de 2.5 gramos por kilogramo. Entonces, sí es importante también que se analicen las compostas para pues estar seguro de que estamos alimentando nuestros cultivos de nutrientes y no solo de metales pesados. Bueno, entonces les mencionaba que estos metales en el suelo se van a concentrar y van a afectar negativamente a los cultivos. Van a bajar la fotosíntesis, entonces vamos a encontrar deficiencias a nivel de actividad de fotosíntesis y la calidad de las hojas, en el color de las hojas. Va a disminuir los pigmentos también, algunos carotenoides pueden disminuir, y el contenido de proteína también va a disminuir. Entonces, por lo mismo de que les mencionaba que va a afectar a nivel de sistemas de expresión de genes, a nivel de producción de proteínas, pues también los productos van a disminuir su calidad proteica o su calidad nutricional en sí. Entonces, también va a bajar la tasa de respiración a nivel radicular, la biomasa radicular y la germinación también de las semillas. Entonces, en ocasiones tú puedes tener una semilla que es muy buena, una semilla que tiene todos los permisos. Sin embargo, si el suelo receptor tiene una alta concentración de elementos, pues pudiera no germinar de forma adecuada.
y entonces ya en este caso, pues ya no dependió de la semilla en sí, sino de la calidad y de la concentración de los elementos presentes en el suelo, que en ocasiones no suele ser monitoreado de una forma equiparada a cómo se miden los niveles de carbono, de nitrógeno, fosfato, que es lo que generalmente se busca en un suelo para calidad, para ver su fertilidad, ¿no? Sería importante adicionar análisis de metales, de preferencia cada vez que se quiera utilizar un suelo con fines agrícolas, ¿no? Entonces, les decía que va a causar daño a nivel de los lípidos, a nivel de las enzimas, y pues puede ser que los cultivos inclusive no produzcan, pueden crecer tratando de resistir esas concentraciones de los elementos, pero que al final del ciclo la calidad del producto sea malo o que no, simplemente no se logre el fruto. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos que se han hecho con metales pesados, en el caso de Jatropha, por ejemplo, donde podemos ver cómo a medida que aumenta la concentración de mercurio en partes por millón, vemos que desde 5 partes por millón, pues ya podemos ver efectos en las plantas, de tal manera que conforme mayor sea la concentración del elemento, menor es la capacidad de la planta para crecer. Y lo mismo si lo vemos desde el punto de vista con plomo, y en el caso de las leguminosas, también conforme más alta sea la concentración del plomo en el suelo, es mucho menor el desarrollo de la planta. Entonces es claro que los efectos de los metales pueden causar daños a nivel celular y a nivel de cultivo. Y eso si lo vemos desde una perspectiva de trabajos donde se utiliza un solo elemento, pero realmente en el suelo todos están interactuando y hay muchos elementos a la vez, entonces los efectos pueden ser aún más drásticos. Entonces, como les decía, estos metales pesados no solamente van a afectar al cultivo, sino que también van a afectar o ponen en riesgo la salud humana, porque como los metales no se van a degradar, se van a concentrar, estos metales van a pasar, si se logran los frutos, van a pasar a los humanos, y estos humanos pues van a ir acumulando durante sus años de vida todos los elementos hasta que comienzan a desarrollar algún trastorno, inclusive cáncer, ¿no? Un trabajo muy interesante que se llevó a cabo en Taxco. Taxco es una zona minera en Guerrero, donde pues existen cerca de 7 depósitos de desechos mineros. Entonces, en un trabajo muy interesante, se analizó los maíces creciendo, ¿no?, en esa zona. Entonces, lo que se pudo observar, bueno, de entrada aquí podemos observar los suelos, diferentes suelos, que hay altas concentraciones de arsénico, hay plomo, hay cadmio y hay muchísimo hierro. Entonces, se pudo observar que los maíces que crecen en estos suelos suelen acumular pues los mismos elementos presentes en el suelo. Entonces, acumulan cadmio, acumulan arsénico, cadmio, y que estos, además de llegar evidentemente a las raíces, al tallo, a las hojas, también llegan a los granos. Entonces, en los granos de maíz, pues vamos a encontrar arsénico, vamos a encontrar plomo, cobre, zinc y hierro. Entonces les decía que en el caso de arsénico, del plomo y del cadmio, pues estos son considerados, bueno, el cadmio y el arsénico es considerado carcinógeno nivel 1, de acuerdo a la IARC, y el plomo es un probable carcinógeno. Y estos están presentes en la semilla. Y si consideramos que pues México es un país donde el maíz se consume todos los días, en muchos de los productos que comemos, pues y cuánto maíz no comemos al año y el resto de nuestras vidas, pues podemos ir acumulando pequeñas trazas de esos elementos hasta que se alcancen concentraciones que puedan ser dañinas para los procesos celulares. Entonces es importante también pues utilizar y monitorear los elementos pesados en los cultivos. Entonces, un ejemplo importante de que puede haber un efecto en la calidad de vida de los humanos es algo conocido como enfermedad de Tai-Tai, que se dio en Japón, en Toyama, en la prefectura de Toyama, en donde pues alrededor de esta prefectura había zonas mineras y los metales son arrastrados por el suelo, les digo, por el agua, perdón,
porque la fase soluble es arrastrada por el agua, y esta agua pues iba a dar a los arrozales, en donde sabemos que el sistema de cultivo de los arrozales pues es, incorpora una gran cantidad de agua y se encuentran constantemente absorbiendo en este caso, estos elementos. Entonces llegó la situación de que se concentró una gran cantidad de cadmio en el arroz, que el arroz es para ellos lo que para nosotros es el maíz, y entonces notaron que las personas que consumían estos arroces, bueno, se dieron cuenta mucho después de que era consecuencia de los metales pesados presentes en el grano de arroz, ¿no? Y entonces desarrollaron esta enfermedad Itai, que significa, es una traducción como de que duele, que deformó sus huesos, hubo osteoporosis, osteomalacia, daño renal, enfisema, anemia y múltiples fracturas. Entonces, sí es de tomar atención la concentración de elementos en los productos que estamos consumiendo. Y bueno, ¿y esto cómo qué tiene que ver con la microbiota o de qué manera, no? Entonces ya, pues si bien los metales van a estar en contacto con las plantas en el suelo, pues también la microbiota que está asociada. Y bueno, ya no les voy a hablar mucho de esto, ya se habló sobre las interacciones que hay entre los microorganismos y las plantas, pueden ser benéficas, ya sea por la producción de fitohormonas, porque van a favorecer la movilización de algunos elementos, como el fósforo, o porque pueden fijar nitrógeno, pero también algunos otros microorganismos del suelo pues van a prevenir la infección de patógenos. Sin embargo, en presencia de metales, estas interacciones del libro pueden verse afectadas. ¿Cómo va a afectar los metales a la microbiota? Entonces sabemos que estos metales son tóxicos, muchos de ellos. Entonces, en esencia, la diversidad del suelo se va a ver afectada negativamente. Es decir, va a disminuir la diversidad del suelo, no solamente a nivel taxonómico, sino también a nivel de biomasa. Los suelos con altas concentraciones de metales suelen tener una menor biomasa y una menor diversidad. Y además, esto va a traer como consecuencia la selección de poblaciones especialistas, es decir, microorganismos que tienen mecanismos que les permiten tolerar metales pesados. Sin embargo, estos organismos no necesariamente tienen la capacidad de poder reconstituir las funciones de un suelo sin metales, ¿no? Entonces hay una selección de microorganismos metaloresistentes, y de forma secundaria hay una selección de microorganismos resistentes a antibióticos, porque los elementos o los mecanismos de resistencia a metales tienen un efecto que va a proteger sobre los antibióticos, ¿no? Es un efecto como cruzado. En general se ha visto que bombas de extrusión de metales también pueden tener un efecto, pueden también expulsar antibióticos. Entonces hay muchos de estos mecanismos que se comparten. Entonces también esta baja de diversidad pues va a hacer que se pierdan procesos enzimáticos y va a afectar las funciones del suelo. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro el ideal, que sería las condiciones ideales de cultivo, que sería un pH pues, neutro, un pH, un suelo sin metales. Sin embargo, conforme se hacen los suelos mucho más ácidos, pues los elementos, les decía, en suelos ácidos los elementos se vuelven más disponibles. Entonces, al hacerse más disponibles, pues van a interactuar con los microbios, y eso va a afectar, por ejemplo, la fijación de nitrógeno. También un suelo que está más acidificado, pues suele por general favorecer la presencia de hongos, que muchos hongos pues pueden tolerar el ácido. De hecho, es una forma de poder cultivarlos o poderlos cuantificar, ¿no? Porque sabemos que en comparación con las bacterias resisten más la acidez, y en general va a afectar a algunos otros procesos en suelo, que ahorita se los voy a platicar. Uno de los procesos que va a afectar la presencia de los metales es va a afectar la mineralización del carbono, va a afectar la mineralización del nitrógeno, donde llega a afectar hasta el 50% de la fijación de nitrógeno. En estudios donde se ha comparado la capacidad del suelo para fijar nitrógeno en presencia de metales, se puede reducir hasta un 50%, ¿no? Ya que el efecto puede ser
directamente reduciendo la diversidad taxonómica del suelo o directamente afectando la actividad de la nitrogenasa, porque sabemos que, bueno, la nitrogenasa tiene como cofactores el hierro, el molibdeno. Entonces, si algunos otros elementos, metales pesados, pueden sustituir o tienen características químicas afines, pudieran sustituir este elemento, este cofactor, ya sea hierro o molibdeno, en la estructura de la nitrogenasa, y entonces se incorpora el otro metal pesado y ya la enzima no es funcional. Y también va a afectar la nitrificación, que suele ser en general más sensible que la mineralización del nitrógeno. Y bueno, en general va a afectar, los efectos son negativos, o sea, la presencia de metales metales pesados en altas concentraciones no está asociado a efectos positivos, entonces todo lo que les voy a hablar es negativo. Va a afectar de forma negativa la actividad ureasa, que va a permitir la liberación de amonio a partir de la urea y también de carbonatos. Va a verse afectada en presencia de metales, va a afectar las proteasas, la fosfatasa alcalina, las celulasas, que también son importantes para la incorporación de pared vegetal al suelo y la liberación de materia orgánica. Pues todas estas se ven afectadas, ¿no? En general, los suelos con alta concentración de metales suele tener una baja concentración de materia orgánica, justo porque pues la materia orgánica no se puede incorporar de una forma correcta. Y lo que les decía de biomasa, suelen considerarse los suelos altos en metales pesados oligotróficos, y entonces hay pocas bacterias, y eso repercute en la cantidad de ADN. Por ejemplo, cuando quieren hacerse estudios metagenómicos, que es lo que he estado haciendo, la cantidad de ADN que obtienes de un suelo que está alto en metales pesados es muchísimo, muchísimo inferior a un suelo sano, un suelo sin metales, un suelo con muchos nutrientes. Entonces, en ocasiones nos preguntamos por qué no podemos extraer de un suelo ADN. Pues la respuesta es porque hay poca biomasa, y esa biomasa disminuida es consecuencia de la alta concentración de algún elemento. Entonces les decía que hay bacterias que son metalorresistentes, entonces ya sea que tienen enzimas que van a transformar el metal tóxico a una forma menos tóxica, que pueden formar vacuolas donde van a secuestrar el elemento y entonces ya no se puede movilizar. La otra es que entre el elemento y que después lo expulse, entonces ya no puede causar daño dentro de la célula. O también que esta bacteria tenga la capacidad de precipitar el elemento. Por ejemplo, que produzca algún fosfato, y el fosfato, por su carga 2 menos, puede unirse a un metal y entonces lo precipita. Y cuando un metal se precipita ya no se moviliza y entonces ya su toxicidad disminuye. Y también que pueda formar carbonatos, entonces el carbonato se une a ese metal y entonces ya no se puede mover. O en el caso también de las que forman sulfuros, el sulfuro se une al metal y entonces es muy poco probable que ese elemento pueda movilizarse, a no ser que reciba baños de ácido nítrico y ácido clorhídrico, pero eso es muy poco probable que ocurra en la naturaleza. Y bueno, ¿por qué interesarnos en bacterias metalorresistentes? Como ya les decía, estas bacterias, al tener estos mecanismos, están siendo utilizadas para aminorar o para retener a los metales en el suelo, y entonces así evitar que puedan ser traslocados al fruto. Por ejemplo, aquí les menciono, eso es un cultivo de maíz donde hay metales pesados, pero pues los metales pesados naturalmente van a ascender utilizando los transportadores de otros elementos en el maíz. Pero si nosotros buscamos bacterias que sean resistentes, pero que también tengan capacidad de promotores de crecimiento, van a retener el metal en el suelo, y entonces al retenerlo ya no sube a las partes aéreas de la planta, y entonces tenemos frutos sin metales o con metales en muy bajas concentraciones. Bueno, entonces, bueno, aquí va algo que no sé por qué se perdió. A ver, déjenme ver si lo podemos ver. Oh, bueno, no sé qué pasó. Bueno,
En la tabla anterior, yo lo que les mostraba es los trabajos que he estado haciendo con metagenómica, en donde nosotros nos hemos dado cuenta que en los suelos que tienen altas concentraciones de metales tenemos microorganismos que tienen muchísimos mecanismos de resistencia. Esos mecanismos de resistencia codifican para bombas de transformación de arsénico y de expulsión, bombas también de zinc, metilasas de mercurio, también bombas de extrusión de cobre y también de manganeso, cadmio y cromo. Entonces, dentro de los géneros que podemos encontrar que son resistentes a metales pesados, pues tenemos a Bacillus, que tenemos también a Cupreavidus, tenemos a Sphingomonas y también tenemos algunos Rhizobium que tienen muchos genes de resistencia a metales. Entonces, muchos de estos microorganismos, es cierto, son resistentes a metales pesados, pero también seguro les suena a alguno de ellos a que son promotores de crecimiento. Entonces, ¿por qué nosotros estamos analizando la microbiota de suelos contaminados? La razón es porque la idea es obtener microbiota de los sitios extremos, es decir, de donde naturalmente ocurre esa interacción con altas concentraciones de metales, para que podamos generar comunidades sintéticas que puedan adicionarse a los cultivos que están, que están sometidos a estrés, por ejemplo, estrés abiótico por metales. Como esta comunidad ya está acostumbrada a altas concentraciones de metales, pues pueden transferir o aliviar de alguna manera este estrés a la planta. Y por un proceso que se llama Crate-4-Hell, en donde la planta va a atraer a sus simbiontes bajo estas condiciones de estrés, pues nosotros con el paso del tiempo podemos obtener comunidades microbianas que sean específicas para esta planta, es decir, dejar que la planta sea quien seleccione a estos simbiontes a partir de una comunidad y que entonces nosotros podamos observar que realmente hay una disminución de los efectos negativos de la presencia de metales. Como esta comunidad viene de un sitio extremo, raramente en suelo se van a alcanzar concentraciones tan altas como las que naturalmente ellas están soportando, ¿no? Entonces, eso nos asegura a que van a estar viables en el suelo en el que vayan a proliferar y estar creciendo con los cultivos. Y bueno, lo que les decía, este efecto de que las plantas lloran por ayuda es que en condiciones de estrés, pues las plantas modifican su patrón de exudación de compuestos de las raíces y entonces, por ejemplo, comienzan a producir más ácido málico, entonces va a reclutar a fijadores de nitrógeno, por ejemplo, en el caso de Azospirillum, que sabemos que le gusta mucho el ácido málico, entonces va a enriquecerse va a enriquecerse en las rizósferas. También va a haber una alta producción de triptófano y esto va a traer algunos bacillus también. Puede aumentar la producción de ácido cítrico, de ácido fumárico para reclutar a bacillus, que también, además de ser promotor del crecimiento, pues se sabe que tiene una alta capacidad para inhibir a patógenos. Entonces, de esta manera es como la planta va a seleccionar a su equipo de trabajo para que sea quien le ayude, ¿no? En ocasiones se quiere forzar, ¿no?, a utilizar cierta comunidad microbiana, ¿no?, para las plantas y no siempre es efectiva o no siempre los efectos que estamos observando en campo son positivos, ¿no? Y pues tiene que ver justo porque también hay que darle un poco de participación a la planta, o sea, que sea la planta quien también elija a los microorganismos que son compatibles con ella, ¿no? Y por eso el interés de hacer comunidades sintéticas. Y bueno, ya para finalizar esta frase que me gustó mucho, que esencialmente toda la vida depende del suelo y no puede haber vida sin suelo ni suelo sin vida. Pues por mi parte, muchas gracias por la invitación y por la atención.